bienvenidos a la Universidad Popular Carmen de Michelena. Os agradecemos además vuestra presencia y antes de nada, vamos a hacer lo de siempre, a recordar que los teléfonos en silencio. Nos vamos a estar... Bueno, lo ponemos en silencio. Hay unas palabras que voy a leer, pero son realmente de Pablo, que las hemos puesto en la web para justificar un poco la conferencia que va ahora a asistir. La educación obviamente tiene que ocuparse de los temas esenciales. ¿Pero para qué tienes el micrófono? Nada, porque se desmanda el mundo. Funciona y no funciona. Entonces simplemente la educación tiene que ocuparse de estos temas esenciales, los más importantes que hay para todos, en este caso para los niños. Lo que de verdad interesa a los seres humanos. Y lógicamente una de estas cuestiones esenciales es la muerte. La muerte. Pero en general, ahora estábamos comentando que es un tema tabú, no solamente para los niños chiquitines, sino en muchas etapas de la vida, incluso las personas mayores, pues lo tomamos como una cuestión de mal gusto. Hay mucha resistencia a plantearnos la cuestión de la muerte. Entonces vamos en esta charla a reflexionar sobre las implicaciones educativas de la muerte. La muerte y entonces afecta de una forma u otra a la educación de los niños y adolescentes. Y bueno, pues en la charla Pablo, ahora os lo voy a presentar, va a introducir recursos educativos en forma de libros, cuentos, películas, orientaciones educativas y propuestas variadas para tratar la muerte de manera natural, de forma que no sea, digamos, algo que haya que enfrentarse con una situación patológica de un niño, sino es la forma natural de educar a los niños. Contamos, pues, como os decía, con el doctor Pablo Rodríguez Herrero, que ahora es profesor del Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación en la Autónoma. Es doctor en Educación desde el año 2012 con premio extraordinario de doctorado por la Autónoma. Es máster en Calidad y Mejora de la Educación, también por la Autónoma. Es licenciado en Psicología por la Complutense, ¿verdad? Segundo premio de investigación, los quintos premios de investigación e innovación sobre personas con discapacidad intelectual, del 14, de la Fundación Amparas. Bueno, después está acreditado por la ANECA, sabéis que es el organismo de acreditación de los docentes, ¿verdad? En la figura de profesor ayudante doctor y profesor contratado doctor. Y no os voy a leer la lista de publicaciones porque es nutrida, solo o en colaboración, pues una lista que... Y después hacen investigación en la Autónoma, investigación y desarrollo, y se centran en la inclusión educativa, la mejora de la formación y calidad de vida de personas con discapacidad, un tema que teníamos que hablar más, la innovación educativa o la pedagogía de la muerte. Ha participado en estos ámbitos, ¿verdad?, en diversos proyectos competitivos, ¿no? Y después ha contribuido a congresos de su especialidad con más de 30 comunicaciones o ponencias para los congresos. Bueno, pues muchísimas gracias, Pablo. Vamos a comenzar, gracias a ustedes, y bueno, pues a ver si lo tomamos con naturalidad. Muy bien. Bueno, pues gracias por la invitación a la Universidad Carmen de Michelena, a Maya, su presidenta, a todas las personas vinculadas a la universidad. Para mí pues es muy agradable y la verdad es que estoy contento de estar esta tarde con ustedes, esta tarde de viernes por la tarde de mayo, ¿no? Nosotros en la facultad damos clase, ahora los alumnos están muy cansados, pues ya se les ve con pocas energías, ¿no? Entonces
cuando vamos a un seminario que es voluntario, un viernes por la tarde de mayo, pues la asistencia siempre es con mucha motivación. Por tanto, es un ambiente que seguro será muy agradable. Bien, esta tarde, junto con ustedes, vamos a intentar crear, yo no sé si es mejor, como somos pocos, estamos así nos oímos, ¿verdad? Ah, es para que se grabe, que tiene su... Pues lo ponemos. La grabación Sí. va por otra vía. Sí. ¿Es otro micrófono? Sí, ya, sí, perdón. Así está bien. Bien, vamos a tratar, aquí hay mucha experiencia en torno al tema de la muerte y de la pérdida. Hemos hablado con varios compañeros, con varias compañeras anteriormente, sobre todo el movimiento también asociado a la muerte digna. Vamos a tratar esta tarde de crear un espacio de reflexión en torno al papel que puede ocupar la muerte y la conciencia de finitud. Por tanto, vamos a ampliar un poquito el concepto de muerte, conciencia de finitud, en cuanto a la educación, en cuanto a la formación, también desde una perspectiva amplia. Nos vamos a centrar en una etapa que es la infancia, ¿no? Los niños, también los adolescentes, pero cómo el ser conscientes de nuestras condiciones vitales pues puede ayudarnos a vivir con más sentido o con más orientación, ¿no? Y esa va a ser la perspectiva de lo que aquí tratemos. Yo, para orientarme, necesitaría saber más o menos el perfil de las personas que estamos aquí. No sé si hay algún maestro o alguna maestra, profesores, maestra de primaria, de primero y segundo, con los pequeñines de primaria, ¿no? Yo soy psicóloga, pero trabajo con peques. Psicóloga con niños y luego familiares, ¿no? Padres, madres, abuelos. Bien, muchos abuelos. Muy bien, muy bien. Bueno, un contexto de diversidad, ¿no? Nosotros intentamos trasladar pues esta visión que tenemos en torno a la pedagogía, tanto en las escuelas, a maestros y maestras, a los psicólogos y especialmente también a las familias, a los padres, las madres y los abuelos, ¿no? Bien, ¿de dónde surge todo este ámbito de la pedagogía de la muerte? Ya hay un grupo pues más o menos consolidado en España en torno a este tema, varios profesores en la Universidad Autónoma de Madrid, también en Valencia, con Marc Cortina, en el País Vasco. Bueno, ya hay un grupo de gente que trata de que la educación pues tenga en cuenta la muerte, la pérdida y la transformación, ¿no? Lo que tiene que ver también con un cambio en el concepto que tenemos de educación, no solo como preparación o como adquisición de competencias, ¿no? Ahora estamos en un modelo que podríamos entender como de adquirir competencias, sino que aquí tiene también sentido lo que sería, pues quizá incluso la pérdida, como perdiendo uno puede ganar, ¿no? Como también el desaprendizaje puede ser formativo y no solo el aprendizaje puede ser altamente perjudicial para los niños. Muchos aprendizajes son perjudiciales para los niños. El prejuicio es un aprendizaje, el odio es un aprendizaje. Entonces tratamos de que la inclusión de este tema, de la muerte y de otros, la inclusión en definitiva de una educación de la conciencia, intente ir más allá del aprendizaje, ¿no? Intente ir hacia lo que es la formación integral de los niños. Nosotros hemos encontrado, estudiando un poco el recorrido en cuanto a la inclusión de temas transversales en la educación en las últimas décadas, en España y en general en las sociedades occidentales, como una serie de temas que en momentos históricos determinados pues han sido temas tabú. Algunos de ellos se han ido afortunadamente aceptando en la educación y en la sociedad, ¿no? Uno pues muy clásico es la educación afectivo-sexual, que hace 20, 25 años pues era totalmente tabú en el ámbito de la escuela,
y luego poco a poco se ha ido normalizando, se ha ido incluyendo una perspectiva amplia de la educación afectiva, ¿no? Cómo relacionarse con los demás, cómo apreciarse a uno mismo, no solo con lo que tiene que ver con la sexualidad. Y ahora nos encontramos con un momento donde, al igual que hace quizá 30 años, la afectividad, la sexualidad, pues eran temas tabú en las escuelas, ahora nos encontramos con que los maestros, las maestras, los psicólogos en general y los familiares, pues tratamos de evitar hablar del tema de la muerte con nuestros hijos y con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, el momento en el que estamos es intentar superar este tabú y tratar de que la muerte, que es un tema radical para todos, radical en el sentido de esencial, ¿verdad?, totalmente transcultural, totalmente transeccional en cuanto a las capacidades económicas de unos, de otros, a los pueblos, al género, es decir, es uno de los temas transversales por antonomasia, ¿no? Pues sea viable, sea posible que este tema se integre en la escuela. Pero no solo porque sea un tema tabú, sino porque entendemos que educar teniendo en cuenta la muerte, educar en la conciencia de finitud, desde los niños pequeñitos, mi hija de 3 años, pues ya habla de la muerte en sus juegos, y yo no le he hablado nada de este tema. Pero ella ya lo saca, ella ya se hace la muerta, ella ya se pone una mantita por encima y dice, ahora no soy papá, ¿no? O ella ya me dice en algún momento, el otro día, fue muy interesante porque de repente abre los ojos así como, y me dice como un descubrimiento increíble, ¿no? Me dice, papi, dice, ¿tú sabías que la abuelita ha sido bebé? Fíjense qué descubrimiento existencial, ¿no? Una niñita de 3 años. Y pues se me había olvidado que la abuelita su bisabuela, a quien llama la abuelita, pues había sido bebé. En realidad se nos había olvidado, ¿no? Entonces fíjense la conciencia que pueden tener los niños. Los niños son los maestros, son nuestros maestros. Esos niños, lo hablábamos anteriormente, esos niños en la edad de 3 a 5, 6 años, ¿no? Con la espontaneidad, la naturalidad, la inocencia, son nuestros maestros en muchos temas. Y en la muerte también pueden ser nuestros maestros, ¿no? Porque lo encaran en general con esta edad con mucha más naturalidad, con mucha más naturalidad. Bien, vamos a tratar, por tanto, de reflexionar a medida que hablemos, si hay alguna cuestión, alguna observación. Desde luego es un espacio abierto a reflexionar entre todos. Vamos a tratar de dar algunos argumentos que nos permitan indagar, nos permitan ver la posible orientación educativa que tiene la muerte, la pérdida y el ciclo vital, ¿no? La primera de ellas es obviamente la presencia incesante, continua, de la muerte y de la pérdida en todos los estamentos de la vida, ¿no? Para que un niño nazca, muchas células en las primeras etapas de su desarrollo tienen que morir, por ejemplo. En nuestro caso también, para sobrevivir, hay muchas células que tienen que estar muriendo. Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en los cambios vitales que tenemos al separarse nuestros padres, al cambiarnos de vivienda, al cambiarnos de pueblo, al pasar de la escuela infantil al colegio. Quiero decir, la pérdida, la muerte, el cambio están continuamente presentes en el ciclo vital de cualquier persona. Y fíjense, sin embargo, no se trata en la educación, ¿no? Qué paradoja tenemos de que uno de los temas pues, más básicos, esenciales del ser humano y más presentes, pues no lo tratemos desde el ámbito de la educación, ¿no? Por tanto, nosotros encontramos que esto es una incoherencia social, es una incoherencia educativa que tenemos la obligación de superar como maestros, como familiares. Otra cuestión importante es que se educa a los niños, y hablo en general porque hay muchas experiencias de maestros, de maestras, de padres, con esta conciencia de finitud, pero vamos a decir que en general pues nos educamos como si fuésemos a vivir para siempre, ¿verdad? Nos educan en una serie de competencias
sin tener en cuenta que somos personas finitas, que somos personas con unas condiciones vitales pues determinadas y que tienen una gran capacidad de orientar nuestros valores, de orientar nuestra vida para vivirla con una mayor riqueza, con más intensidad, ¿no? Lo vamos a tratar, aquí la exposición que yo les hago es desde un punto de vista laico, respetuoso con cualquier religión, ¿eh? No es contrario a ninguna religión, pero bueno, vivimos en una sociedad, ¿no?, donde hay unas culturas con mucha diversidad, distintas religiones, y por tanto nuestro enfoque es que sea respetuoso con cualquier religión, con cualquier creencia que podamos encontrar, pero sí que tratando de evitar algunos errores comunes que luego veremos que cometemos quizá con los niños. Bien, otra cuestión que también comentábamos al inicio es cómo la pedagogía de la muerte puede ayudar a que eduquemos a niños más sensibles, ¿no?, a niños más conscientes social e históricamente, ¿no? La perspectiva de que no vamos a vivir para siempre puede hacernos reflexionar acerca de por qué nos relacionamos de una forma determinada, acerca de las profesiones que elegimos, acerca del valor que damos a lo material, del valor que damos a la familia, a las relaciones, a la pareja, a tus hijos. Es decir, su orientación es claramente educativa. Y por tanto entendemos que bueno, quizá es interesante incluirlo en las escuelas, ¿no? Un tema es que la educación para la muerte puede ayudar a que los niños, las niñas, los adolescentes seamos conscientes de la barbarie que se ha cometido en muchos contextos del mundo históricamente, pero también actualmente. La barbarie está presente. Ahora mismo en muchos lugares hay niños que están muriendo inocentemente, ¿no? Hay unos datos por ahí de UNICEF horribles. En 1 hora y media de exposición, en la exposición que aquí tendremos, pues más de, no recuerdo exactamente la cifra, pero eran más de 1.500 niños menores de 5 años habrán muerto por una situación controlable. En este rato que nosotros vamos a pasar aquí, ¿no? Hablaba con mis alumnos en la facultad en la semana esta trágica del niño Gabriel que le mataron, ¿no? Que hubo una incidencia, una repercusión social y mediática tremenda. Y reflexionamos en clase sobre cómo ellos, en una asignatura de orientación familiar, cómo ellos podían tratar este tema que los niños escuchan, ¿no?, y que genera sus miedos. Cómo lo podían tratar con las familias, cómo lo podían tratar con los niños. Y al final dejamos en la pizarra ese numerito de los niños que morirían durante esa clase, menores de 5 años, de forma violenta, y al final explicamos a qué se refería ese número. Entonces también hay una jerarquía de muertes, ¿verdad? Hay muertes más importantes que otras. Tiene más repercusión la muerte de 3 personas de países occidentales en un atentado en Gran Bretaña, por ejemplo, que el hecho de que 50 inmigrantes mueran mucho más cerca incluso de nosotros que aquellos que mueren en este atentado, inocentes desde luego también, y con todo el merecimiento de la dignidad de sus vidas, ¿no? Pero hay una jerarquía de muertes, eso es lo que se nos transmite desde los medios de comunicación. Por tanto, educar en la muerte también es educar en esa perspectiva crítica de justicia social, de reconocimiento, ¿no?, para que vean más allá de lo que se transmite a los niños. Pero barbarie no solo entre humanos, barbarie también con animales, especialmente con algunas especies, ¿no?, como los pollitos, que viven en condiciones terribles, y no estoy haciendo una apología que nos hagamos vegetarianos, yo no lo soy, ¿no?
Pero esto existe y no lo queremos, quizá no lo queremos ver. Pero esta barbarie, esto también es barbarie. Lo que ocurre con muchos animales también es barbarie y quizá pues no queremos mirarlo de frente por no enfrentarnos a esta situación. Y yo me incluyo ahí. Y la pedagogía de la muerte tiene el objetivo también de que estas cuestiones invisibles en muchos casos pues salgan a la luz y los niños, hagamos que los niños, que los adolescentes pues sean más conscientes de todas las barbaries que cometemos desafortunadamente en nuestro mundo, que cometemos ahora y que históricamente pues hemos cometido. Otra razón es que la conciencia de finitud nos puede hacer conscientes, en este caso, de que hay algo que compartimos con cualquier persona y que va más allá de la raza, va más allá de la discapacidad, va más allá del género, va más allá de la edad, ¿no? Hay un rasgo que compartimos todos, que son nuestras condiciones vitales y que es la conciencia, y por tanto tiene un elemento integrador, tiene un elemento inclusivo, ¿no? Entonces es bonito también cómo, y hay experiencias en muchas escuelas, en torno, por ejemplo, al Día de los Muertos, ¿no? Como alumnos de distintas culturas pues explican cómo tratan ese día en su país. Entonces es muy bonito como ver acerca de este tema que puede ser integrador en muchos sentidos y en muchas escuelas en entornos de diversidad. Puede ayudarnos a encontrar la unicidad, no solo la diversidad. Hablamos de atención a la diversidad en las escuelas, pero hablamos de atención a la unicidad, ¿no? Hablamos de atención a aquello que nos une. Hablamos de una identidad más global, de una identidad más de humanidad, porque aprendemos a ser españoles, a ser catalanes, a ser vascos, pero ¿y la humanidad y lo que yo comparto más allá del lugar donde accidentalmente o casualmente he nacido, ¿no? Porque yo no he decidido nacer aquí. Entonces, ¿dónde está esa identidad de humanidad en la educación de los niños? Ahora con todo este tema de los nacionalismos, ¿no? La muerte puede ayudarnos y la presencia de una educación para la muerte quizá puede ayudarnos también a desarrollar esta identidad de humanidad y no solo de identidad con tu país, con tu pueblo, Otra cuestión que yo creo que todos, pues en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado, es que para afrontar nuevas situaciones con energía, con ilusión, con todo nuestro ser, pues necesitamos también desprendernos de lo antiguo, ¿verdad? Educar para la muerte tiene que ver también con que los niños estén preparados emocionalmente, socialmente, cognitivamente también, para ser capaces de soltar, para ser capaces de desapegarse de las cosas, con el objetivo de iniciar nuevos proyectos. Esto no es cuestión de olvidar, no es que nos olvidemos de aquello que dejamos atrás, ¿no? Sino que lo integremos, pero que también sepamos dejarlo ahí. Y a veces tenemos muchas dificultades. A mí hay cambios en mi vida que me cuestan muchísimo, ¿no? Y me hubiera gustado que una educación más completa, en mi caso, pues me hubiese ayudado a ser más capaz de soltar, a ser más capaz de desapegarme de las cosas a las que me uno casi desadaptativamente, ¿no? Me hubiese gustado que una educación pues me hubiese ayudado a ser más capaz de progresar, a ser más capaz de vivir más libremente. Fíjense, hay una frase preciosa de Confucio, conocemos todos a Confucio, ¿verdad? Decía Confucio que tenemos que educar a los niños con un poquito de hambre y con un poquito de frío. No con mucho hambre ni con mucho frío, con un poquito.
un poquito, ¿no? Las pedagogas sabemos del concepto de zona de próximo desarrollo de Vygotsky. Este es un antecedente del concepto de zona de próximo desarrollo. Es esa zona donde yo tengo que avanzar y que está a mi alcance, pero es un reto también. Por tanto, no podemos dar todo a los niños. No podemos darles de todo, porque si no, no les educamos en la realidad de la vida, ¿no? Por tanto, educar con un poquito de hambre y educar con un poquito de frío también. ¿Para qué? Para que seamos personas más resilientes, es decir, más capaces de afrontar las situaciones problemáticas, las situaciones difíciles. Esta es una preocupación que ya os transmito yo como padre, ¿no? Tengo la sensación de que estamos educando a niños cada vez más débiles, no sé si es vuestra sensación en algunos casos, más débiles de enfrentarse a las discusiones, de enfrentarse a los conflictos, más débiles en cuanto a cómo les afectan las cosas. Y esto quizá tiene que ver con el tipo de educación que les estamos dando, ¿no? Con una educación basada en la protección total, en la transmisión de todas nuestras preocupaciones, de todos nuestros miedos. También decía Confucio, dice, antes de educar a los demás nos tenemos que educar a nosotros mismos, ¿no? Los padres, las madres, los profes y las profas nos tenemos que educar. Y educarnos no solo en cuanto a la técnica, no solo en cuanto a cómo enseñar matemáticas a un niño, sino educarnos completamente. Yo tengo la sensación también con mis hijos, os transmito ya un poco mis vivencias, de que los niños te desnudan, ¿no? De que cuando estás con un niño de 3 o 4 años, le ves con esos ojos capaz de ver todo lo que hay más allá de ti y todo lo que tratas de ocultarle. El niño observa, es un gran observador. Por tanto, tenemos que trabajarnos nosotros también nuestros miedos en cuanto a la muerte. Esto es principal aquí en la formación de los maestros, de los padres y de las madres. Cuando tratamos este tema, quedan al descubierto mucho más nuestras debilidades que cuando estamos enseñando lengua, por ejemplo, donde nos podemos disfrazar con mayor facilidad. Cuando hablamos de la muerte con los niños, nuestros miedos arrecian y los transmitimos, ¿verdad? Por tanto, es algo que maestros, profes, familiares, pues nos tenemos que trabajar. Bien, educar en la muerte es luchar contra la indiferencia también, es luchar contra la invisibilidad de la injusticia, del sufrimiento de muchas personas en nuestra sociedad. Una niña de 3 años o de 4 años, cuando pasa al lado de una persona que está en una puerta, en una situación de pobreza total, no es insensible a esa situación. Un niño de 8 o 9 años puede que sí. Entonces es curioso, ¿verdad? Pero no podemos dejar de educar para luchar contra la indiferencia en estas situaciones, contra la indiferencia que nosotros también en algunos momentos podemos llegar a manifestar, contra la indiferencia en cuanto a la muerte de muchos niños. Aquí tenemos la imagen del niño sirio que falleció en el Mediterráneo, ¿no? También muy mediática. La educación debe preocuparse de las raíces, es decir, de lo que sostiene todo, no solo de la superficie, no solo de las competencias. Una educación en competencias no es suficiente, porque llegará algún día que vamos a perder esas competencias. ¿Las vamos a perder? Y no enseñamos para perder esas competencias, no enseñamos tampoco en el no saber, enseñamos todo en base al saber, a los saberes de los niños, pero no enseñamos en el silencio, no enseñamos en el no saber que todos tenemos. Qué bonito es decir a un niño que no sabes algo, ¿verdad? Y a veces tenemos como la necesidad de responder a todas sus inquietudes. Aquí el no saber en la pedagogía de la muerte tiene mucha importancia, porque hay un aspecto de misterio pues, que está presente.
que está presente. Luego vamos a ver algunos ejemplos claros. Pero tratar las raíces, aquí están saliendo algunos aspectos, uno puede ser la muerte, otro puede ser la humanidad, puede ser la unicidad, también las emociones, la competencia social, pero son consecuencia más de la conciencia. Está la conciencia, ¿no? Ahí abajo está la conciencia. Por tanto, la pedagogía de la muerte, pues ya vamos a ver temas que sí encontramos más comunes en la escuela y en la familia, como es la educación en valores. Pues tiene que ver con la educación en valores, claro que tiene que ver con la educación en valores, porque si somos conscientes de nuestra finitud, pues orientaremos nuestros valores de una forma o de otra. Tiene que ver con la educación emocional, con la gestión de las emociones, con la gestión y el manejo de las emociones. Pero la educación emocional no es positiva a priori, no es formativa tampoco. Hay personas pues muy negativas para la sociedad, con una gran inteligencia emocional. Por tanto, cuando hablamos de inteligencia emocional, pues no tiene por qué ser bueno, no tiene por qué ser bueno para la formación de los niños. Tampoco la educación en valores. En el nazismo se educaba en valores, pues claro que se educaba en valores, ¿no? En valores además fuertes. Entonces vemos cómo estos aspectos que ahora los tratamos, pues pueden tener sentido, pero si nos enfocamos desde las raíces, ¿no? Si nos enfocamos desde las raíces de las personas. La educación inclusiva, claro, porque la muerte es quizá lo más inclusivo que hay, ¿verdad? Porque todas las personas tenemos esa condición, seamos muy ricos, seamos muy pobres, es totalmente inclusiva. La orientación vocacional, porque si los niños, los adolescentes son más conscientes de sus vidas, pues a lo mejor eso les ayuda a orientarse por una profesión, por otra. Tiene que ver con la educación en el amor, porque quizá cuando nos damos cuenta de que no vamos a tener a nuestra pareja para siempre es cuando más les queremos, ¿no? Yo os cuento mi experiencia. Yo cuando estoy sentado en el sofá y miro a mi mujer, miro a mis hijos y sé que eso no va a estar para siempre, me dan ganas de achucharles, me dan ganas de... Entonces es una educación en el amor también. La pérdida nos ayuda a educarnos en el amor. Es una educación para el pensamiento crítico, con todo lo que hemos visto antes, con la barbarie, con la injusticia social, contra la indiferencia. Y es una educación para la salud también. Este tema está presente en las escuelas, educamos para la salud. La pedagogía de la muerte puede ayudarnos también a educar en la salud a nuestros jóvenes. Bien, como conclusión acerca de estos argumentos, aprender a morir y a considerar nuestra finitud puede ayudarnos a vivir conscientemente, a vivir más conscientemente nuestras vidas, con más intensidad, con más sentido, con más orientación. Veamos, hemos visto las razones que pueden argumentar, que pueden consolidar una pedagogía de la muerte. Veamos cómo, ya fijándonos en los niños, cómo evoluciona su concepto de muerte, ¿no? Bien, la primera muerte, y quizá una de las más gordas, entre comillas, para los niños y para cualquier persona, es el nacimiento. Eso sí es una muerte, pero fuerte, ¿eh? El nacimiento es una muerte importante para los niños. Fíjense que se cambia de un estado totalmente placentero, sin ninguna necesidad, a salir a este mundo donde tienes frío, donde tienes hambre. Entonces hay una muerte importante en el nacimiento. Hay una fusión con la mamá, especialmente en los 2 primeros años de vida. Hay un desapego continuo. Se genera esa identidad en los niños, ¿no? A partir del primer año. Y ahí es muy importante también, y puede tener sentido en una educación para la muerte, para la mamá, para el papá, para el niño. Los psicólogos lo sabéis. El que los papás sepan también dejar ese espacio a los niños, ¿no? Se dan muchos problemas psicológicos cuando los padres no son capaces también de soltar en algún momento, de dejar que el niño experimente, de dejar que tenga más autonomía.
Esto tiene que ver con la pérdida que sufre ahí la mamá y el papá, ¿verdad? Los primeros años de vida, por tanto, los niños pueden experimentar una sensación de angustia, una sensación de ausencia de los padres, una angustia de desaparición. Luego vamos a ver en torno a los 3 a 7 años cómo los niños integran de forma natural la muerte en sus juegos. Buscan mecanismos de causa-efecto. Todavía para ellos la muerte es reversible. El personajito muere pero luego vuelve a vivir. No es algo universal, ocurre a los personajes que crean, pero no para ellos. Bueno, el concepto de muerte biológica no está totalmente consolidado, ¿no? Pero es una edad muy bonita para tratar este tema con los niños. Antes decíamos que educar en la muerte no consiste en dar una charla acerca de la muerte con niños de 3 años. Simplemente quizá consiste en tener en cuenta la perspectiva del cambio que estamos hablando y no decirle al niño cuando saque el tema, hijo, no hables de eso. Cuando una niñita de 3 o 4 años se hace la muerta en un juego, pues preguntarle, oye, ¿y qué te pasa? ¿Y qué es eso de estar muerta? Ya, sin más, ¿no? Un método socrático, preguntar, pero no convertir el tema en un tabú. Tampoco pretender que niños de 3 o 4 años tengan adquirido el concepto de muerte y sepan que es universal, que es irreversible, que ocurre por unas circunstancias. Eso se va construyendo, ¿no? Y tenemos que respetar esos tiempos, pero no hay que forzar la evolución natural y lógica del niño en la construcción de estos conceptos. Vamos a ver cómo en torno a los 7-12 años pues ya se comprende el concepto de forma más rigurosa, la universalidad, la irrevocabilidad. Aparecen los miedos a perder a otras personas, a perder al papá, a perder a la mamá, a perder a los abuelos, asociados quizá a alguna experiencia. Y a partir de los 12 años vemos una capacidad mayor de abstracción, de pensamiento abstracto acerca de la muerte. Puede aparecer el miedo a la propia muerte. Los adolescentes son capaces de reflexionar sobre dilemas éticos en torno a la muerte, como puede ser el aborto, la eutanasia, en secundaria, en bachillerato. Y hay una mayor capacidad de reflexión abstracta acerca de este tema. Bien, nuestro enfoque en la pedagogía de la muerte es tanto previa o normalizadora, es decir, sin necesidad de que el niño sufra la pérdida de un ser querido, como de acompañamiento en situaciones de duelo, pero de acompañamiento desde la normalidad, porque a veces cuando nuestro hijo, pues por ejemplo su papá o su mamá fallece, sin haber experimentado un duelo complicado, pues le mandamos al psicólogo porque vemos que es una situación que ya de sí puede ser traumática. Y a veces es un error, permítanme los psicólogos, pero a veces es un error porque estamos haciendo más trágico un hecho que a priori es muy complicado para el niño, pero a priori puede tener sus capacidades para afrontarlo con ayuda, ¿no? Con ayuda natural de sus tutores, de los profes, de la mamá, de los abuelos. Es decir, los psicólogos son muy importantes, pero ya cuando hay un duelo más patológico, cuando hay una dificultad. Pero derivamos estas situaciones, también los maestros derivamos a los orientadores cuando nos encontramos con esta situación, ¿no? Cuando quien más vinculación tiene, nos hemos encontrado en algunas escuelas como los maestros, ante una situación de duelo importante de un niño, de una niña, directamente derivan al orientador, lo cual está muy bien porque el orientador tiene que ayudar. Y el orientador es quien tiene las tutorías con el niño o con la niña, cuando a lo mejor no se han visto en la vida. Y la maestra le ve todos los días, 6, 7 horas, tiene una vinculación afectiva, emocional muy fuerte, ¿no? Por tanto, los psicólogos, que yo también soy psicólogo, tenemos que ayudar a los maestros y a las familias. Cuando pasa eso, lo que ayudes a los papás a afrontar, a ayudar a los niños. O sea, no me voy a poner a intervenir a un niño que está haciendo un duelo normal, sino que ayudas a la mamá porque está teniendo las dificultades de ayudar, ¿no? Claro, pues es muy interesante esa visión de los psicólogos, ¿no? Es muy interesante. Tampoco es la normalidad,
que nos podemos encontrar en el ámbito de la escuela. Pero afortunadamente sí se da esa visión. Yo la comparto, desde luego, que nuestra tarea es orientar a quien naturalmente pueden ayudar a los niños porque son importantes en la vida de esos niños. Desde luego, una persona que está 8 horas al día con un niño o con una niña, pues es muy importante para él, ¿no? Por tanto, vamos a hablar aquí, en otros estamentos se podrá hablar de los duelos patológicos o anormales. Aquí vamos a hablar de lo que es la pedagogía de la muerte desde un ambiente natural y del acompañamiento en situaciones de duelo, pero en situaciones de duelo normales, en situaciones de duelo que no tienen por qué ser duelos complicados. Bien, desde el enfoque previo, desde el enfoque normalizador, como decimos, la muerte está presente en la vida, está presente en las asignaturas, está presente en las matemáticas, está presente en la lengua, en la historia, en la geografía, es decir, tratarlo de forma transversal en las diferentes asignaturas, pues es viable con un poco de creatividad, con un poquito de estudio curricular. Entonces hay una inclusión transversal de la muerte en las escuelas que puede ser viable y también para las familias y los maestros a través de una comunicación que sea educativa con nuestros hijos, ¿no? Una comunicación en la que, como decíamos antes, pues no convirtamos la muerte en un tabú, no les digamos a los niños que no traten esos temas, que jueguen a cosas más bonitas o que piensen en cosas más agradables, ¿no? O sea, no estamos convirtiendo un tema en un tabú, igual que cuando hablamos de emociones negativas. Hijo, no llores o no sufras. Pues claro que sufro, como todos sufrimos y sufriremos en nuestras vidas. Por tanto, cuidado con cómo nos comunicamos con los niños. No hay emociones negativas, puede haber emociones desadaptativas en algún momento de nuestra vida, pero negativas. La ira es una emoción que ha transformado muchas sociedades, por ejemplo. La rabia. La rabia tiene que ver precisamente con la indiferencia, con la no indiferencia, más concretamente. Por tanto, la tristeza también puede ser adaptativa en determinados momentos, y aquí lo es en el tema del duelo. No hagamos unas listas con los niños de cosas que sí, cosas que no, cosas positivas y cosas negativas. La segunda cuestión es aceptar el devenir y el desarrollo del concepto de muerte, es decir, aceptar cómo los niños van construyendo su propio concepto de muerte y no les violentamos intentando que si un niño de 3 años pues no sabe que la muerte es universal, pues no hace falta repetirle una y otra vez que todos vamos a morir. Pues no, porque podemos generar más angustia de la que el niño está preparado. O sea, educar en la muerte no es trasladar toda la realidad a los niños, es hacerlo desde ellos, acompañándoles desde atrás, cogidos de la mano, pero con su ritmo, no con el nuestro, no con nuestro ritmo. Este es un concepto muy interesante y es el de muerte parcial, es decir, todas aquellas pérdidas que los niños viven y que las personas vivimos también, asociadas a cambios, a pérdidas, que no tienen por qué ver con la pérdida de un ser querido. Cuando lo dejamos, nos divorciamos, nos separamos, cuando cambiamos de colegio, es decir, ahí se producen pequeños duelos, ¿verdad? Pequeños duelos que también las familias, que también los padres podemos acompañar en nuestros hijos, podemos acompañar todo el desarrollo emocional y cognitivo acerca de esos momentos tan importantes en la vida de los niños, cuando una compañera, su mejor amiga se va a vivir a otra ciudad, ahí hay un duelo, probablemente sí que haya un duelo. No al nivel de la pérdida de un ser querido, pero son momentos que podemos trabajar con los niños para irles preparando para pérdidas más significativas. Generar una mayor conciencia diacrónica. El ejemplo de mi hija, en este caso, cuando os decía que se había dado cuenta de que su abuelita había sido bebé, pues es conciencia diacrónica, conciencia más allá de sí misma, ¿no? Conciencia en cuanto al ciclo vital. Podemos generar conciencia
en la comunicación, en la cotidianeidad con nuestros hijos. Conciencia social también, y conciencia no solo de lo tuyo o de hacer el ombligo más grande. Soy madrileño, soy español, soy europeo, ¿no? Consiste en hacer el ombligo todavía y tal. Es verdad que lo somos y hay una identidad y una cultura, pero hay otra que tiene que ver con la inclusión de todos, que tiene que ver con la humanidad, desde mi punto de vista, ¿eh? Hay una conciencia histórica, es decir, ¿por qué aquí? ¿Por qué estás? ¿Para qué? ¿Qué vas a aportar? ¿No? Con adolescentes hay una actividad muy bonita que hacemos en algunas ocasiones, y es que ya con un poquito de preparación sobre este tema, pues escriban sus epitafios, ¿no? Una frase que aluda a cómo les gustaría que les recordasen. Entonces es muy bonito porque uno comienza a pensar en su vida, comienza a pensar en aquello que puede aportar a los demás. Se genera una mayor conciencia, con un poquito de preparación. También a través del estudio de epitafios graciosos, un poquito de humor en este tema con los niños, pues viene bastante bien tratarlo desde el humor. Una mayor conciencia personal y luego, como decíamos, no evitar el sufrimiento ni las emociones. Ahí ponemos en interrogación las emociones negativas, porque no hay emociones negativas. Yo soy consciente de que a los padres y a los maestros nos cuesta mucho ver sufrir a un niño pequeño, ¿verdad? Nos cuesta muchísimo. Cuando ves a un niño de 6, 7 años pasarlo mal, llorar desconsolado, desconsolada, es algo que emocionalmente nos afecta mucho. Pero tenemos que intentar ver un poquito más allá y no solo visualizar esa situación desde nuestro ego, en este caso, sino desde su educación, teniendo en cuenta que, afortunada o desafortunadamente, pues todos sufrimos a lo largo de la vida. La vida es dura, la vida no es un color de rosas para nadie, ¿no? No es un camino de rosas, perdón. Por tanto, si educamos a los niños para que no sufran, pues les haremos, como decíamos antes, un poquito más débiles y, por tanto, quizá no les estamos ayudando a enfrentarse un poquito más tarde a la vida y a las distintas situaciones que se pueden encontrar. Bien, esto desde la comunicación diaria, cotidiana con los niños. Todo parte de nuestra formación, de nuestra sensibilidad con este tema. Pero hay una serie de recursos que son muchísimos, porque como decíamos, la muerte está presente pues en todos los niveles y en todas las disciplinas. Está presente en el arte, en la música, está presente en los medios de comunicación, en la historia. La muerte es totalmente transversal. Y hay unos recursos especialmente útiles para tratar este tema con los niños, desde que son pequeñitos hasta que ya están en la etapa de la adolescencia. Para los más pequeñitos tenemos, por ejemplo, pues una serie de Pocoyo. ¿Conocéis a Pocoyo? Pues hay una serie de 4 o 5 minutitos en la que Pocoyo está jugando con sus amigos y de repente pierde un globo de helio, ¿no? Se va. Pocoyo se le queda mirando como, Dios mío, no voy a recuperarlo nunca, ¿no? Esto es algo que puede ser traumático para un niño. Y vemos ahí cómo Pocoyo pasa las fases del duelo con este tema, cómo los niños al final le ayudan a salir de esta situación. Tenemos películas como por ejemplo la de Balto, ya para los últimos años de educación infantil. En primaria tenemos muchas películas también útiles para tratar la muerte con los niños. La película de Up, que tiene unos primeros minutos maravillosos, no sé si la han visto. Sí. Los primeros 10 minutos donde explica el ciclo vital de esta pareja, pues son preciosos, ¿verdad? Tenemos la película de Hércules también para reflexionar sobre la inmortalidad. La película del Rey León sobre el ciclo vital. Planta Cuarta, que trata la enfermedad del cáncer en los niños.
Mi chica, esta más reciente de Coco, no sé si la habéis visto también, es una película preciosa acerca de cómo la muerte nos puede ayudar a valorar más, en este caso, a la familia. Es una película muy bonita, Coco, para los últimos años de primaria, porque tiene cierta complejidad, pero también es una película muy recomendable. Ya en secundaria, pues tenemos películas más adolescentes, como Los Juegos del Hambre. Tenemos películas acerca de la eutanasia, de la muerte digna, como Mar Adentro. Tenemos películas más orientadas a cómo una enfermedad importante ayuda o puede ayudar a las personas a encontrar más sentido a sus vidas, ¿no? Con la película de Ahora o Nunca también. Son películas con mucho valor didáctico en las escuelas. Hay muchas de ellas donde se tratan estos temas a través del cine. Tenemos también La vida es bella, Mi vida sin mí, es una película preciosa también. Un paseo para recordar, más adolescente quizá. Mi vida sin mí es más para bachillerato, para niños un poquito más mayores. Hay muchas películas para tratar la pérdida, el ciclo vital, la muerte con nuestros niños, con nuestros adolescentes. También tenemos películas que nos ayudan a entender el duelo en los niños. Hay una muy reciente que les recomiendo, yo creo que ya está en DVD, salió en los últimos Goya, si no me equivoco, que es Verano 1993, una película muy buena para entender el duelo en los niños, cómo los adultos también pues tenemos ciertas dificultades para enfrentarnos a esa situación, los bloqueos emocionales en determinados momentos del duelo que pasan los niños, la necesidad de llorar, la necesidad de expresar nuestras emociones. Es una película bastante recomendable para entender este proceso en los niños. Tenemos también literatura. Hay muchos cuentos infantiles que nos ayudan a tratar la muerte con los niños, la muerte de mascotas, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el cuentito, esto para los más pequeñitos, Yo siempre te querré, de Hans Wilhelm. Tenemos cuentitos que nos ayudan a entender, a que los niños entiendan el ciclo vital. Tenemos un cuento de Marc Cortina precioso que se titula ¿Dónde está el abuelo? Y aquí tenemos el enlace a uno que publicamos hace un par de años, que como es cortito, pues nos vamos a permitir leer este y otro cuento que tengo disponible, que es la última historia de Dante, el cuentacuentos Elefante. Este cuento pues puede ser de utilidad para niños en torno a 5 a 8 años, más o menos, últimos años de educación infantil, primeros de educación primaria. Bien, no se llega a leer con claridad, ¿verdad? Bueno, yo luego les puedo enviar el enlace, o se lo leo yo. Ahora mejor. Bueno, Ahí ya se pone un poco más sencillo. Ahí ya se pone bueno. El cuento de un cuentacuentos. ¿Y qué es un cuentacuento? Pues es alguien que viaja por el mundo contando historias y cuentos apasionantes e inolvidables. Ahora vamos a leer la última historia de un cuentacuentos muy especial que cada año visitaba a los niños de un pequeño pueblecito para contarles historias. Dante, el cuentacuentos Elefante. Mucha atención, empezamos. Así, un año más, el mismo día y a la misma hora, todos los papás y los niños esperaban en la plaza del pueblo. Todos muy contentos gritaban, saltaban y se abrazaban por la ilusión de oír de nuevo las historias del grandioso y aclamado Dante, el cuentacuentos Elefante.
Todos iban llegando a la plaza bailando y cantando los bailes y las canciones que Dante, el cuentacuentos elefante, les había enseñado el año anterior. De pronto se oyeron las trompetas y un carro luminoso llevado por la Guardia Elefantina se aproximaba por la calle principal. ¡Ya se acerca!, se oía gritar. De repente se quedaron todos en silencio cuando vieron al señor alcalde subirse al escenario y decir un poco nervioso: «Queridos niños, niñas, vecinos y vecinas de nuestro pueblo, hoy os quiero presentar, como cada año, el mismo día y a la misma hora, a nuestro querido Dante, el cuentacuentos elefante». «¡Viva Dante!», decían los niños. «Gracias, alcalde», exclamaban los mayores. Todos estaban emocionados y deseosos de ver a su nuevo y sabio elefante. Y llegó el momento. Dante salió al escenario a contar un año más sus magníficas historias y cuentos. «Silencio, escuchemos», decían los niños que estaban impacientes. Dante se disponía a contar nuevas historias y así lo hizo. «Hola, amigos míos, muchos cuentos e historias os he contado a lo largo de los años que llevo viniendo a este bonito pueblo. Os he hablado de grandes aventureros, de dragones, de princesas y de muchas otras cosas». Durante un momento, Dante se quedó pensando. Al rato continuó diciendo: «Sin embargo, la historia de este año va a ser sobre mí. Como sabéis, mis queridos niños, un elefante no vive eternamente y yo me estoy haciendo mayor. Dentro de poco no os podré contar estos cuentos a los que estáis acostumbrados, pero seguro que siempre los vais a recordar». Tras estas primeras palabras, los niños del pueblo, que tan alegres estaban de encontrar a su elefante preferido, mostraron su tristeza. «Pero Dante, si no podemos volver a oír tus cuentos, ¿quién vendrá cada año a contarnos las historias que nos contabas tú?», preguntó un niño que estaba enfrente del escenario. Dante, el cuentacuentos elefante, miró al niño, movió su gran trompa en busca de un poco de agua y dijo: «Mi querido amiguito, grandes historias y cuentos os he contado y espero que os hayan ayudado a conocer muchas cosas». Y siguió diciendo Dante: «Estoy seguro de que aunque yo no os cuente más historias, cada vez que las recordéis o que escuchéis otros cuentos, os acordaréis alegremente de mí». Levantando su trompa les dijo: «Los elefantes tenemos una memoria excelente, pero sé que los niños también sois capaces de recordar muchas cosas». Ante estas palabras de Dante, otra niña que estaba en la tercera fila respondió: «Sí, somos capaces de recordar miles y miles de cosas que nos enseñan nuestros papás o que aprendemos en el cole, así que también te recordaremos a ti cuando ya no estés». Tras este discurso, Dante, nuestro cuentacuentos elefante, se despidió de todo el pueblo haciendo círculos con su trompa y con sus enormes patas se dirigió de nuevo a su carro, donde le esperaba la Guardia Elefantina. Sus pisadas retumbaban por toda la plaza. Pasó este emocionante día que tanto les gustaba a los niños y las niñas del pueblo. Los papás volvieron al trabajo, los niños al cole, y así pasó el otoño, el invierno y la primavera. Y al fin, como todos los años, llegó el verano. De nuevo, como todos los años, el mismo día y a la misma hora, llegaba el día de Dante, el cuentacuentos elefante. Todos los niños del pueblo se vistieron con sus mejores ropas y al ritmo de la música que animaba la fiesta, se iban acercando a la plaza. Aunque sabían lo que les dijo Dante el año pasado, todos tenían la ilusión de que este año también volvería. Llegaron todos a la plaza y se quedaron en silencio cuando oyeron de nuevo el carro y las grandes pisadas de la Guardia Elefantina. «¡Chis! Silencio, por favor, que ya viene Dante».
decían los papás que estaban más alejados del escenario. Este año el pueblo había cambiado de alcalde, así que, también un poco nervioso, el nuevo alcalde se subió al escenario y sacó un papel en el que ponía lo que tenía que decir. Queridos niños, niñas, vecinos y vecinas de nuestro pueblo, hoy os quiero presentar, como da cada año, el mismo día y a la misma hora, a nuestro querido Dante, el cuentacuentos elefante. Todos, con los ojos bien abiertos, esperaban ver de nuevo al elefante más conocido del pueblo. Pero ese que salía era más pequeño que Dante. ¿Qué está pasando? Ese no es Dante, se oía en la plaza. Durante unos minutos no hubo un momento de silencio. Todos se miraban y se preguntaban sorprendidos, ¿por qué estaba ese elefante tan pequeño en donde debería estar Dante? Ante esta situación, el nuevo alcalde cogió el micrófono y, levantando los brazos para que le miraran, dijo: «Niños, niñas, un momento, por favor. Creo que si este elefante está aquí, será porque quiere decirnos algo». Poco a poco, todos se iban callando, y el alcalde le pasó el micrófono al elefante, que con su pequeñita trompa lo cogió y se lo acercó a la boca. «Hola», dijo con timidez, «yo sé que queríais mucho a Dante, vuestro cuentacuentos elefante. Me gustaría presentarme», siguió diciendo. «Yo soy su hijo, y como sabéis, él ya estaba muy mayor». Los niños escuchaban muy atentos y con los ojos muy abiertos. «Murió hace 4 semanas», dijo nuestro pequeño elefante un poco triste. «Pero antes me dijo que yo tenía que volver a vuestro pueblo a ver a sus amigos y contaros historias y cuentos». Los niños se quedaron con la boca abierta viendo al pequeño comparado con Dante, que era su hijo. Enseguida, un niño rubio y con muchas pecas levantó el brazo para decir: «Nosotros queríamos mucho a tu papá, y tú seguro que también le querías mucho. Creo que todos le echamos mucho de menos. Pero», siguió diciendo el niño, «nos gustaría que ahora tú fueras nuestro cuentacuentos elefante». El pequeño elefante miró al niño que acababa de hablar, suspiró, saliendo aire por su trompa, y dijo: «Bueno, yo no sé contar historias. Yo soy muy tímido. Y mi papá era el mejor elefante cuentacuentos». Todos se quedaron en silencio. Parece que ese día tan especial no iba a ser tan alegre. De repente, el niño con pecas que había preguntado al hijo de Dante salió corriendo hacia el escenario, subió y se abrazó al pequeño elefante. Después miró hacia todos los niños y dijo: «Recuerdo una cosa que nos dijo Dante, nuestro cuentacuentos elefante. Él nos dijo que cada vez que escuchásemos otros cuentos le recordaríamos. Os propongo una cosa, que a partir de hoy todos los niños, todos los años, todos los días y a la misma hora hagamos la fiesta cuentacuentos, en la que todos los vecinos del pueblo que quieran subir al escenario cuenten sus historias y cuentos. Además tú, nuestro nuevo amigo elefante, podrás venir y escuchar estas historias. Así todos nos acordaremos de nuestro inolvidable Dante, el cuentacuentos elefante». Esto gustó mucho a todos los niños del pueblo y desde ese día todos en su casa comenzaron a imaginar los cuentos y las historias que contarían al año siguiente en la fiesta cuentacuentos en honor a Dante. Bueno, ha sido complicado con el tamaño de letra. Bien, dejarme beber un poco de agua. Bueno, es un cuentito que trata de tratar la muerte de una forma normalizada, de una forma no traumática,
¿vale? Desde el recuerdo, desde el reconocimiento a los seres queridos, que es algo muy importante para elaborar nuestras pérdidas, el recuerdo gratificante de aquellos donde ya no están, de aquellos que ya no están, perdón, ¿no? De hecho, como sabéis, las pérdidas más complicadas son aquellas en las que nos cuesta, por las relaciones que tuvimos o por cómo fue nuestra vida con esas personas, en las que nos cuesta recordar cosas gratificantes, recordar con agradecimiento pues su papel con nosotros, recordar esos momentos bonitos que vivimos con ellos, ¿no? Esas son las pérdidas quizá más complicadas para los niños y para las personas, cuando nuestra relación con esas personas fue difícil. A medida que la relación ha sido mejor, también quizá la elaboración del duelo es un poquito más sencilla. Aquí vienen unas actividades que los niños pueden realizar para hacer un dibujo, en este caso a alguien que recuerden. Vamos a ver otro cuento precioso, muy bonito, que tenéis. Que es Algún día, sí. Antes del próximo cuento, quería... Este es más cortito, el otro. El primero es una alusión a la vida, no a la muerte. He aquí la clave. La conferencia, el título está mal. No es educar por la muerte, sino educar en la vida. Muy bien. En la vida. Porque en cultura de muerte ya estamos afincados. De ahí el conformismo que tenemos en estos casos. La muerte forma parte de la vida, no al revés. Gracias. Gracias a su aportación, desde luego. Quizá el título está mal enfocado, es verdad. Es una educación para la vida desde la conciencia de muerte, ¿no? No sé si es más preciso, pero desde luego es una educación para la vida, totalmente de acuerdo. Fíjense qué cuento más bonito este, ya verán. Es un cuento precioso. Algún día. Un día conté tus deditos y los besé uno por uno. Un día cayeron los primeros copos de nieve y alzándote en brazos vi cómo la nieve se derretía en tu delicada piel. Un día, al cruzar una calle, te sujetaste fuertemente de mi mano. Entonces eras mi bebé y ahora eres mi niña. A veces, cuando duermes, vigilo tu sueño y también yo sueño. Que algún día te veré zambullirte en las claras y frías aguas de un lago. Caminarás tú sola por un bosque oscuro. Tus ojos brillarán de alegría. Correrás tan rápido y tan lejos que sentirás que te estalla el corazón. Te elevarás muy alto, más alto de lo que nunca pensabas que serías capaz. Llegarán a tus oídos noticias tan tristes que querrás taparlos para siempre. Cantarás una canción y el viento se la llevará lejos. Algún día, desde el porche de casa, observaré cómo me dices adiós con la mano, hasta perderte completamente de vista. Ese día te volverás a mirar la casa y te preguntarás cómo algo que se siente tan grande puede verse tan pequeño. Un día sentirás un pequeño peso a tu espalda. Y yo contemplaré cómo peinas a tu hija. Y algún día, cuando hayan pasado muchos años, tu pelo se tornará plateado a la luz del atardecer.
Y cuando ese día llegue, mi amor, te acordarás de mí. Precioso, ¿verdad? Muy bonito, muy bonito. Me estaba acordando cuando estabas leyendo en algún momento de la canción, bueno, y de la poesía de Palabras para Julia de Agustín Uchoa. Es un cuento precioso, muy recomendable. Muy recomendable. También tenemos para más mayores, ¿verdad? Intermitencias de la muerte, de Saramago. De la muerte desaparece y la gente al principio se alegra, ¿no? Una gran noticia, vamos a vivir todos para siempre. Pero luego eso ya se va complicando y al final descubren que la muerte es necesaria para su sociedad y para ellos individualmente. Tenemos un libro realizado en película hace poco, que es Un monstruo viene a verme, bastante conocido también, ¿verdad? Libro de Rosa Montero sobre una experiencia suya de pérdida de su pareja, la ridícula idea de no volver a verte, un clásico como es La muerte de Ivan Illich, de Tolstoy, es un libro que los niños en la última etapa de la adolescencia pues lo pueden leer, que pueden reflexionar sobre el duelo y la muerte desde estas lecturas. Hay otras formas de educar en la muerte. Por ejemplo, y ahora estamos a las puertas del verano, ¿no? Pues unas vacaciones que tengan en cuenta la muerte y la conciencia de finitud. Por ejemplo, visitando pueblos desde la escuela o desde las familias, pueblos abandonados, pueblos muertos, que muchas escuelas están recuperando. Entonces es muy bonito como hay proyectos de cooperación social en la que los niños desde las escuelas están yendo a estos pueblos que debido pues en su día a la construcción de pantanos, de lo que sea, pues o a las pocas oportunidades que había se han abandonado. Entonces es bonito porque se genera una mayor conciencia de los niños respecto a lo vivo, lo muerto, lo que decía el compañero anteriormente, ¿no? Como la vida pasa por una continua transformación. Este es un pueblito que hay en Extremadura, cerca de Hervás, cerca del Valle de Jerte, creo, si no recuerdo mal es Granadilla, se llamaba Granadilla, ¿verdad? Tenemos la visita a cementerios también, cementerios curiosos. Es algo que para los adolescentes, para los niños, pues puede ser muy interesante y que rompe también con el tabú a la muerte, ¿no? Cementerios de otras religiones, cementerios judíos, cementerios árabes, cementerios donde vemos, en este caso, las tumbas colgando, cementerios con epitafios de recuerdo a las personas que murieron, destacando los aspectos más importantes de sus vidas. Tenemos también homenajes que tienen que ver con la barbarie humana. En este caso aquí, como se ha dicho, tenéis un recuerdo al Holocausto en Berlín. Es un ocio que podemos tener con nuestros hijos también, a partir de una edad, y que les puede ayudar a ser un poquito más conscientes. Más o menos de qué edad. Esto último que estás diciendo, por ejemplo, de viajes y tal. Pues yo creo que, por ejemplo, el tema de la Segunda Guerra Mundial empieza a generar mucha inquietud, ¿no? O llama mucho la atención de niños, pues que me corrija la maestra, pero yo creo que a partir de los 8 o 9 años de edad tú puedes hacer estas visitas y explicar un poco las cosas que ocurrieron, ¿no? Creo, Creo. Sí. Vuestros familiares, vuestras... Hay acciones educativas en las que
se convierten en proyectos solidarios. Aquí vemos un proyecto de un congreso que se iba a celebrar en Ecuador, se celebró en Ecuador, en Manabí, en la ciudad de Portoviejo, la ciudad más afectada por el terremoto de hace 2 años. Fue un congreso de educación inclusiva, el equipo estaba allí, el equipo que iba a desarrollar el congreso. Se dio el terremoto y hubo mucho debate en el equipo acerca de si se estaba en condiciones de seguir con ese congreso, porque estaba media ciudad derruida, eso era una ciudad devastada, ¿no?, por el terremoto. Y al final se sacó fuerza, se hizo el congreso y todos los beneficios del congreso, el congreso era sobre inclusión de personas con discapacidad, se destinaron a personas con discapacidad que, habiendo perdido a familiares suyos, se habían quedado sin hogar, ¿no?, para que pudiesen adquirir otros hogares. Por tanto, bueno, hay momentos en las escuelas, en las instituciones educativas, que podemos convertirlas también en un momento donde los alumnos sean más conscientes de la ayuda que necesitan otros. Bien, estos son algunos ejemplos acerca de cómo podemos tratar la muerte desvinculada de la pérdida de un ser querido, pero luego, como decíamos antes, pues está todo lo que es el acompañamiento en situaciones de duelo, en la escuela y en la familia. En la escuela, intentando que esto esté presente en los planes de atención a la diversidad, en los planes de proyectos educativos de centro, en los proyectos de inclusión. Hasta ahora nos encontramos que son experiencias aisladas las que tenemos respecto a un protocolo de acompañamiento natural en situaciones de duelo en las escuelas, pero no es algo que esté sistematizado en estos momentos, al menos en nuestra experiencia. Como decíamos antes, pues creemos que el papel de los tutores, de los maestros, es sumamente importante y que los orientadores o los psicólogos tenemos que orientar, en este caso, a las personas significativas para esos niños. Pero a veces los psicólogos nos ponemos enfrente con los niños cuando no nos conocen, y sin conocer a alguien, pues comenzar a hablar de un tema tan íntimo, de un tema tan personal como este, puede costar. Sin embargo, con una maestra, con un maestro con quien llevas recorrido un curso, cuando tienes esta confianza, pues entendemos que es algo más natural, algo más normalizado, ¿no? En la familia, pues planteamos de forma general un decálogo de buenas prácticas. La primera de ellas, y yo creo que de las más importantes, es no mentir ni engañar a los niños. Y a veces lo hacemos con una buena intención, pero quizá es más por protegernos a nosotros que por proteger a los niños, ¿no? Por protegernos acerca de no saber qué decir, de cómo explicar las cosas. Pero es muy importante no añadir al sufrimiento que tienen los niños el hecho de que posteriormente se den cuenta, por ejemplo, de que les hemos engañado o les hayamos mentido, por muy dura que sea la realidad. Tampoco podemos hacer como si no hubiera pasado nada. Una cosa es volver a la rutina, volver a la normalidad, y otra es aparentar de que en casa, a pesar de que haya muerto el tío, el abuelo, la abuela, pues no ha pasado nada y todo sigue igual. Pues claro que ha pasado algo muy importante en nuestra familia. Entonces, no ocultar, no invisibilizar esa situación. Aquí hay mucho debate también en torno a este tema de la participación en los rituales de despedida. Nuestra experiencia es que en ocasiones no damos esta oportunidad a los niños, es la normalidad, ¿no? Con niños pequeños, pues dejarles con algunos familiares, pero que no vivan estos momentos por el miedo que tenemos a que estén en un entorno de mucho sufrimiento. Y es verdad, quizás si hay mucho sufrimiento, que un niño vea a su madre o a su padre con una pérdida de control muy fuerte, pues puede ser muy chocante, ¿no? Pero si hay un sufrimiento sereno, pues desde mi punto de vista, yo no creo que para el niño sea un trauma ver a su papá o a su mamá llorar serenamente, ¿no?, en una situación de descontrol importante.
Y a lo mejor participar en los rituales al niño le hace sentirse más partícipe en la familia y hace que su dolor no sea individual, sino que su dolor sea compartido. Yo creo que cuando el dolor que vivimos es compartido con los demás, pues uno también tiene más libertad para comunicar lo que siente, las emociones que está teniendo, ¿no? Sin embargo, cuando el dolor es personal, cuando pues, allá aparecen esos sentimientos de culpabilidad, esos problemas para comunicar las emociones que estamos teniendo. Intentar situar la pérdida junto a su hijo en un lugar simbólico. Antes decíamos este recuerdo agradecido. Ese es un síntoma muy claro de que el duelo pues llega a un equilibrio, ¿no? De que esa situación pues se sobrelleva de forma natural o de forma saludable, cuando el niño es capaz de tener un recuerdo agradecido de las personas que ya no están, un recuerdo simbólico de las personas que se fueron. No reprimir los sentimientos cuando los tenemos con serenidad, con tranquilidad, delante de nuestros hijos. A veces intentamos o pedimos a nuestros hijos que nos hablen de sus emociones, de cómo se sienten, de con quién han discutido, por qué están alegres, por qué están tristes. Pero ¿cuántas veces nosotros, y yo me incluyo, cuántas veces le transmito a mis hijos, por ejemplo, que llego a casa pues triste porque he discutido con un compañero, porque no me ha ido muy bien ese día en el trabajo? Es decir, nosotros tampoco transmitimos muchas emociones. Yo hablo de mi experiencia, no transmitimos muchas emociones a nuestros hijos. Por tanto, si pretendemos que ellos nos comuniquen cómo se sienten en ciertas ocasiones, tendremos que intentar, desde la coherencia y desde el ejemplo nosotros, también ser capaces de comunicar lo que sentimos con nuestros hijos. Por tanto, no reprimir los sentimientos de duelo delante de nuestros niños, delante de nuestros alumnos. Respetar que su ritmo de elaboración del duelo, de la pérdida, pues puede ser diferente al nuestro. A veces vemos que los niños son muy capaces de afrontar una situación de pérdida. Y vemos situaciones en las que los padres no lo son, no tienen esa capacidad, por las razones que sean. Y muchas veces estos padres entienden que los niños debieran vivir el mismo proceso que los padres, los mismos tiempos, ¿verdad? Entonces es respetar el ritmo, la elaboración de otras personas, de otros niños, y entendiendo que puede ser diferente al que nosotros vivimos. Dejarle expresar a través de su creatividad, y aquí tiene mucha importancia el arte, el deporte, todos los medios de comunicación que no tienen que ver con el lenguaje ordinario, ¿no? Comunicar a través de la creatividad los sentimientos, las emociones, los pensamientos que uno está teniendo al afrontar esta situación tan complicada. Algo obvio como la coordinación entre la escuela y la familia. Y, por último, establecer una comunicación positiva con nuestros hijos. Pero no una comunicación positiva cuando aparece la dificultad, sino una comunicación positiva desde lo cotidiano, desde que son pequeñitos. Porque a veces también decimos qué importante es la educación emocional o la comunicación en situaciones de bullying o de pérdida, en situaciones muy problemáticas, ¿no? Pero no, la construcción de esa comunicación positiva no tiene por qué aparecer en estos momentos problemáticos, porque no es posible si no se ha hecho antes. Entonces se hace desde la prevención, se hace desde la normalización. Algunos errores comunes que podemos cometer con los niños en el tema del duelo. Por ejemplo, cuando decimos a un niño que su abuelito se ha ido de viaje. Pues desde mi punto de vista es un error, porque ese niño puede pensar que el abuelito va a volver. Y de hecho lo pensará, porque cuando nos vamos de viaje lo normal es volver, ¿verdad? Mamá está en el cielo. Esto es un error. Desde mi punto de vista, independientemente de las creencias religiosas, es un error decir a un niño que mamá está en el cielo.
porque lo que entiende una persona, en este caso católica o religiosa, acerca del cielo, no es un lugar físico, tiene una capacidad de darle un sentido simbólico a ese término, en este caso al cielo. Cuando un niño de 6 o 7 años puede que no tenga esa capacidad, Yo recuerdo un caso de una madre que me contó que le habían dicho esto respecto a la abuela que falleció pues 1 año y medio, 2 años atrás. La familia en verano iba a coger un avión para irse de vacaciones y su hijo estaba feliz porque iba a volver a ver a la abuelita. Claro, estaba en el cielo. Entonces tenemos que tener cuidado. Lo que quiero que se entienda es que esto no es contrario a que tú tengas una creencia, sino que, bueno, tenemos que entender que para una persona religiosa el cielo, una persona adulta con esa capacidad de darle ese simbolismo, pues el niño puede que no la tenga. Asociado a esto, no evitar la palabra muerte o fallecimiento. No evitarla. Con todo lo que nos duele decirlo, con un niño pequeño, porque nos duele, pero no evitarla, tenemos que decirlo y tenemos que hacerle sentir que va a estar totalmente acompañado, que va a estar con nosotros, que va a estar protegido. Tenemos que protegerles en esos momentos, tenemos que evitar que ellos piensen que les va a pasar a ellos porque su mamá ha fallecido y yo me voy a morir ahora o me voy a coger una enfermedad. Pues puede ser un miedo que aparezca en los niños, ¿no? Tenemos que darles la sensación de protección en esos momentos. No decir que tú no te vas a morir, pero sí decirle, no, esto ocurre en casos pues, que se complican muchísimo, en personas muy mayores. Hay que proteger un poquito a los niños en esos momentos, pero sin mentirles, ¿vale? Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que tratar de encontrar. No mentir, pero también proteger a los niños. No llores, tu papá no querría verte triste. Los niños, igual que todos, pues tenemos derecho a llorar y tenemos derecho a estar tristes. Y aquí se suma un sentimiento de culpabilidad por sentir unas cosas que tu padre no te licita o que tu padre no le gustaría ver, ¿no? Por tanto, cuidado con el lenguaje que podemos utilizar. ¿Tienes que olvidarte de lo que ha pasado? Pues no hay que olvidarse. ¿Cómo me voy a olvidar de mi padre? ¿O cómo me voy a olvidar de mi abuelo, con lo importante que fue para mí? Pues no es olvidarse. Es aceptar que se ha ido, pero es recordarle, dignificar su vida, la importancia que tuvo conmigo, para mi formación, para mi educación. La abuela se ha quedado dormida para siempre, pues de acuerdo también a la frase inicial, también puede ser un error, porque los niños pueden esperar cuando alguien se queda dormido, pues lo normal es volverse a despertar, ¿no? Entonces esto el niño lo puede entender literalmente y puede tener esa esperanza última de que la abuelita pues vuelva a despertarse. Son errores comunes, sin intención en ningún caso de hacer daño a los niños, pero en las cuales tenemos que tener precaución y tener cuidado, ¿no? Y sobre todo evaluar si la protección es más hacia nosotros que hacia el niño, ¿no? Y perder un poco ese miedo a tratar el término, en este caso de la muerte, ¿no? Que es lo que tratamos de evitar de todas las formas. Bien, terminamos con algunas frases pues inspiradoras, ¿no? El maestro Séneca, o sea, no hay mayor causa de llanto, y esto conecta con lo anterior, no hay mayor causa de llanto que no poder llorar. También decía, lo que de raíz se aprende, nunca se olvida. Lo que profundamente se aprende, los niños no lo olvidan. A lo mejor lo que tenemos que estudiar para el examen de
sociales, pues sí se llega a olvidar. Pero lo que de raíz se aprende no se olvida, decía Séneca. Otro maestro sobre este tema, le recomiendo su libro, el libro de los ensayos de Michel de Montaigne, precioso, ensayos sobre cualquier cuestión de la vida, ¿no? Sobre la muerte, sobre las relaciones, sobre los prejuicios. Es un libro precioso. Decía Michel de Montaigne, la premeditación de la muerte, es decir, el tratamiento de la muerte, qué pena que el compañero no esté para leer esta frase, es la premeditación de la libertad. La educación en la muerte puede ayudarnos y tiene el propósito de contribuir a que seamos personas más libres, pero una libertad de ser, ¿no? Una libertad profunda. Decía Nelson Mandela, que como sabéis estuvo muchísimos años en la cárcel, ¿no? Decía, yo nunca me he sentido una persona que no esté en libertad. Siempre me he sentido libre. Eso lo dijo Nelson Mandela, que había pasado, no sé si 20 años en la cárcel. Nunca he dejado de sentirme libre. Hay una libertad que es personal y que tiene que ver con todos estos temas que hoy estamos tratando. Stefan Zweig decía, no basta con pensar en la muerte, sino que se debe tenerla siempre delante. Entonces, la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y más alegre. Esa relación entre la conciencia de muerte y de finitud y la vida con mayúsculas. Confucio decía también, si todavía no sabemos qué es la vida, pues ¿cómo puede inquietarnos la esencia de la muerte? Si desconocemos la vida, ¿cómo pretendemos conocer la muerte? Y por último, pues cito una frasecita de otra maestra, que ya os he contado, ¿no? ¿Tú sabías que la abuelita ha sido bebé? ¿Sabías que la abuelita ha sido bebé? Y ya, pues dejamos una especie... Bueno, aquí os cito algunas referencias, que hay muchas, ¿no? Pero que van vinculadas directamente con la educación que tiene en cuenta la muerte. 2 libros de las personas que estamos trabajando en estos temas. El primero más general, más abierto a que sea útil para familias, y el segundo más para profes y orientadores, ¿no? Como la muerte y su didáctica. Y ya dejamos un espacio para observaciones, reflexiones que conjuntamente podamos hacer entre todos, dudas o cualquier cuestión. Yo, que me he criado en un pueblo, en los pueblos se vive la muerte más cercana, obviamente, pero los que nos hemos criado en los pueblos, desde muy pequeños, cuando había un niño que había fallecido, un abuelo, una madre, un padre, allí las puertas se abrían, se dejaba entrar a todo el mundo, incluso a los niños. Entonces los niños estábamos muy concienciados de lo que era la muerte, lo estábamos viendo. Y no era una cosa traumática. Sentías lástima por aquella pérdida, pero no te sentías traumatizado por aquella cosa que estabas viendo, ¿no? Yo creo que eso se ha perdido y ya como tú dices, se ha protegido mucho al individuo, ¿no? La persona evitando precisamente que se familiarice con la muerte. Yo creo que sí. Yo no he llegado a vivir esa situación, pero por ejemplo mi abuelo, nuestra familia es de Segovia, pueblo entre Segovia y Valladolid, y él nos contaba, que me pareció muy curioso y muy simbólico, ¿no? Que en el pueblo, un pueblo muy pequeñito, en este caso el hombre que se acababa de casar en el pueblo, pues era el encargado de enterrar a los muertos, ¿no? Ya cuando se casaba otra pareja, el nuevo marido acogía esa responsabilidad. Entonces, a mí me parece pues muy simbólico la relación
que tenía el comienzo de una vida, ¿no? Como es un matrimonio en este caso, de crear vida, y la muerte, ¿no? Y entonces tiene sentido con lo que usted menciona, que desde luego había pues quizá una mayor normalización de la muerte, de los fallecidos también, para los niños, desde luego. Hola, buenas tardes. Y muchas gracias por la charla, que ha sido muy interesante y esclarecedora. Abundando en eso, es cierto que cuando nosotros éramos niños el tratamiento que se le daba era distinto. Yo recuerdo que tenía 8 años cuando murió mi abuelo. No estábamos estábamos de vacaciones y cuando volvimos pues nos informaron de aquello, mi abuela. Pero durante años nos llevaba todos los sábados a limpiar la tumba del abuelo. Que era pues como, había que correr largo, 3/4 de hora, 1 hora. Nos llevábamos la merienda, meriendábamos allí y mi abuela se dedicaba a limpiar aquello por actividad pasiva. Con lo cual, pues lo tenías asumido, ¿no? El abuelo se había ido, pero estaba allí y entonces había que ir a hacerle compañía una vez a la semana. Pues era en Madrid, no era en ningún pueblo. Era el cementerio de la Almudena. Y entonces pues lo consideramos muy normal. En cambio, cuando mi padre murió, quizá porque fue una muerte muy terriblemente insospechada, vamos, que fue de un momento para otro, pues yo con mis hijos me bloqueé, porque yo misma estaba bloqueada. O sea, sí, pues no puedes reaccionar en eso. Y es verdad que mis hijos no estaban educados de la misma manera. Nunca habían ido al cementerio, nunca habían visto a nadie que se había muerto, no se les hablaba de las pérdidas de la gente y realmente, pues luego nos ha costado mucho trabajo reconducir el tema. Sí. Tengo la misma sensación. Ahora se toma como de mal gusto incluso ir al cementerio el Día de los Muertos. ¿Cómo vas a llevar a los niños a un lugar tan oscuro, Os decía, estoy recordando una compañera en México que trata este tema, ¿no? Allí en su país. Y es muy curioso porque nos decía esta compañera mexicana, dice, es mucho más digno y mucho más respetuoso cómo ustedes en España tratan el Día de los Muertos a cómo lo hacemos nosotros en México. Sí, porque es una fiesta. Bueno, una fiesta y es desde el morbo en muchas ocasiones, ¿no? Por las calaveras, por los huesos. O sea, aquí es un recuerdo, es un día de recuerdo a nuestros fallecidos. Y a mí me llamó mucho la atención porque tenemos la sensación totalmente distinta de que allí es más normalizado. Dice, y aquí veo que en general lo tratan desde el agradecimiento, desde el recuerdo vivo de las personas que se fueron y sin asociarse desde luego a lo trágico, al morbo. Bueno, puede haber de todo, ¿no? Esta era una opinión suya en este caso. Sí. Yo en relación con este tema que acabas de tocar, muy interesante, tengo una experiencia personal directa, un poco fuerte. Mi padre murió cuando yo tenía 13 años, en unas circunstancias bastante penosas, murió en casa. Y recuerdo que una hermana mía mayor me obligó, yo tenía entonces 13 años, a despedirme de mi padre, dándole un beso en la mejilla. Ya estaba frío y me produjo una impresión tremenda. Luego tuve que estar en el duelo en la iglesia, a la salida de la iglesia, recibiendo el pésame de todo el mundo y tal. Pasados bastantes años, murió el marido de esta hermana mía. Y era una persona a la que yo quería muchísimo. Y
se dio la circunstancia de que en aquella ocasión mi hermana excusó a un hijo suyo que ya tenía casi 20 años de ir ni siquiera al entierro de su padre, porque decía que no lo podía soportar y tal y cual. Yo tuve un enfrentamiento muy duro con mi hermana porque recordaba cómo había tratado el tema anteriormente conmigo, y lo que quiero decir es que hoy por hoy este hijo al que le excusó este hecho le hace la vida imposible a mi hermano. Todavía vive, y bueno, pues ha sido un producto de muy mala educación, de lo cual este hecho que estoy contando era un detalle más. No sé si tienes que añadir algo a lo que ha dicho Vicente. Bueno, lo comprendo, ¿no? Y se da en esos casos también, por eso decíamos antes, el no mentir a los niños. Porque luego el trauma por haber sido engañado y la relación con quien queda presente en este caso, pues se puede hacer realmente muy complicada. Y a lo mejor uno trata de proteger, pero una cosa es obligar a los niños a ir a un ritual, en este caso, por ejemplo, al tanatorio, al cementerio, y otra cosa es negarles, ¿no? Entonces, quizá en algunos casos tampoco es cuestión de obligar, sino es cuestión de no negarles, de explicar qué va a ocurrir en ese lugar, lo que se va a encontrar, y bueno, decirle que es un momento familiar, que todos van a compartir el dolor, y que desde luego si quiere estar con la familia, pues le acogeremos y estaremos todos juntos. Pero si prefiere no estar, precisamente por esa situación de no obligar a alguien a hacer algo en esos momentos tan delicados. Entonces comprendo la situación, claro, tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica. Bien. Yo... no, nada, vale. No, si no tenemos tiempo, nada. No, simplemente, abundando en lo que se ha dicho aquí, ¿no? Los que hemos vivido en un pueblo, que hemos visto que la muerte formaba parte de la normalidad. O sea, se moría alguien y se moría alguien. Y luego, eso era, pasabas allí a ver el muerto, el de la vecina, o el de tu abuelo, o el de tu tío. Y luego estaba la educación de la calle, porque nos educábamos en la calle, jugábamos en la calle con uno que tenía 3 años mayor, menos y tal. Aquello, pues te ibas enterando de todo, o sea, te educaba la calle. Y eso, pues lo tenías perfectamente asumido. O sea, simplemente decir eso, o sea, formaba parte, no... Era una cosa más que te podía ocurrir, ¿no? Que le podía ocurrir a cualquiera. Estaba natural, Sí, era natural. era natural.